necesité desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí, y estoy aquí. Muy buenas noches. Agradecemos a nuestro Padre bendito por esta oportunidad que Él nos concede una vez más para poder transmitir este programa de estudio de la palabra del Señor. Así es que reciban este saludo a esta hora de la noche y también queremos bendecirlos en el nombre de Jesús. Esperamos de que usted ya esté descansando ahí en su casita y
también disfrutando de un cafecito. Espero que eso esté realizando en estos momentos o posiblemente ya esté cenando. Pues que el Señor les bendiga y su servidor está con esta buena disposición de llevarle música en este momento especial de descanso. Sigamos escuchando esta preciosa alabanza. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor.
confiamos, hay descanso en Él. El amor de Jesucristo es grande y gracias a ese amor grande de nuestro Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros experimentamos la vida, una vida especial que el Señor Jesucristo nos brinda en este mundo, en esta tierra. Como usted sabe, tantas cosas que se escuchan en estos momentos a nivel global, problemas de muchas naciones. El mundo está temblando en estos momentos, está temblando por tantos problemas que ha causado este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, pues la verdad es de que estamos a nivel mundial esperando a ver qué sucede, qué va a pasar en el futuro. Mientras tanto, tenemos que estar en oración todo el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que la Biblia nos enseña allá en el libro de Hebreos, es de que nosotros somos un pueblo que debemos de estar buscando siempre de Dios en oración, clamando, pidiendo por nuestro prójimo. Y hablarles acerca de que en medio de esta situación, en medio de este problema, está el amor de Dios a través de Jesucristo. Miren, el Señor Jesucristo, mientras estuvo aquí en esta tierra y Él en su trabajo espiritual, siempre Él le decía a todas las personas que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros. Y cuando pensamos por un momento en cuanto a este reino que ya está durante muchos años en medio de nosotros, me pongo a preguntarle a la palabra del Señor, ¿cuál es la base fundamental de ese reino de Dios en medio de estos conflictos en que estamos viviendo? Bueno, el salmista nos da la respuesta. Y esto lo encontramos allá en el Salmo 103, en su versículo número 8. Oiga la base de este reino de Dios. Dice la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová. Ahí hay dos bases fundamentales de este reino de Dios que vino sobre esta tierra a través de Jesucristo. ¿Sabes, querido amigo? Todas estas cosas que estamos padeciendo como seres humanos, las guerras, los conflictos entre la familia, y hay tantos problemas, la corrupción, el hambre sigue creciendo sobre esta tierra, la pobreza sigue creciendo en todas las sociedades del mundo. De veras, yo quiero decirte, querido amigo, que a pesar de todas esas cosas, el reino de Dios está
en medio. ¿Por qué? Ahora, bueno, tú te puedes preguntar, bueno, si el reino de Dios está en medio de nosotros, lleno de misericordia y lleno de mucha clemencia, ¿por qué permite Dios todos estos problemas? Bueno, la palabra del Señor siempre tiene su respuesta a cualquier respuesta que tú quieras recibir en esta hora. ¿Por qué Dios no resuelve nuestros problemas? Yo te quiero leer un pasaje bíblico en donde Dios nos va a mostrar por qué Él no interviene en nuestros problemas. Bueno, pues fíjate que, querido amigo, en primer lugar, Dios respeta el libre albedrío del ser humano. Dios lo respeta. Dios respeta ese libre albedrío del ser humano. Y sabes una cosa, que es lo que hacemos nosotros. Y sabes qué es lo que hace Dios con el ser humano. Oye lo que dice en Hechos capítulo 14 y versículo 16. Y dice la palabra: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en su propio camino. Mira, Dios ha dejado al ser humano caminar en su oscuridad, porque eso es lo que quiere decir ahí la palabra del Señor, que Él ha dejado a todos los seres humanos, a todas las personas, andar en sus propios caminos. Lo que pasa, por ejemplo, en los hogares, problemas, violencia entre familia, Dios lo permite, Dios deja al ser humano porque Dios respeta el libre albedrío ahí de las personas. Y si hay conflictos, si hay problemas en las familias, en las ciudades, en los pueblos, es porque eso es lo que elegimos como seres humanos. Eso es lo que queremos como seres humanos. Nosotros tomamos nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones. Nosotros tomamos la decisión cómo queremos vivir sobre esta tierra. Mire lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo. Decisión de un solo hombre. Y que sin embargo esa decisión de solo este hombre está haciendo que todo el mundo se sienta inseguro en estos momentos. Y Dios no va a intervenir. ¿Por qué? Porque esa es la decisión del ser humano. Por eso es de que el salmista nos dice allá: miren, el reino de Dios está en medio de nosotros, dijo Jesús, en medio de vosotros, dijo Jesús. Y aquí nos muestra el salmista entonces el por qué no hemos sido destruidos, no hemos sido castigados por Dios por todas nuestras decisiones, porque Él es misericordioso y porque Él es clemente, dice aquí el salmista. ¿Sabes, mi querido amigo, que Dios está soportando todo? Y que Dios quiere mostrarte, querido amigo, su misericordia, y quiere mostrarte lo bueno que es Dios. Pero oye lo que dice en la segunda parte del Salmo 103, versículo 8. Lento para la ira y grande en misericordia. Sí, Dios está viendo al ser humano, cómo el ser humano toma sus decisiones.
¿Cómo es que el ser humano deja a un lado a Dios y empieza a caminar conforme a sus razonamientos? Pero que sin embargo, Dios en su reino está la misericordia, la clemencia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso, querido amigo, es de que es necesario que tú y yo examinemos nuestros caminos, que antes de tomar decisiones sobre esta tierra, examinémonos qué tanto yo tomo en cuenta a Dios para mis decisiones. Porque todo aquel que no toma en cuenta a Dios y toma sus decisiones, el ser humano siempre va a sufrir las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso yo te digo en esta hora, mi querido amigo y mis amados hermanos en Cristo Jesús, que usted y yo debemos de alabar y glorificar el nombre del Señor con todo gozo, con toda alegría. Y quiero que escuchemos juntos esta otra alabanza especial que nos cantan los hermanos Reyes. Al suelo vi caer una flor que el sol pronto marchitó. Luego el viento vino y fuerte sopló y con él muy lejos llevó. La flor se cae, la hierba muere, invita al viento que se la lleve. Mas la palabra de Dios es fiel, guárdala siempre y vivirás. Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. Pero si quieres la vida eterna, recibe a Cristo en tu corazón. Es probable que hoy me digas así, la vida debo gozar, pero el tiempo que vivimos aquí, tan corto es como una flor. Así soy yo, así eres tú, como neblina los días son. Pero si quieres la vida eterna,
recibe a Cristo en tu corazón. Qué interesante es el contenido de esta preciosa alabanza al Señor. Y en verdad la vida es como una flor. Nace por la mañana y muere por la tarde. Así es la realidad de cada uno de nosotros, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. La decisión de los hombres o de nosotros como seres humanos es hacer siempre el mal. Es querer doblegar la voluntad de otros sobre, es doblegar a otras personas, pensando y creyendo que usted y yo tenemos ese derecho. ¿Cuántas personas han muerto el día de hoy? ¿Quién tomó esa decisión? Fue el mismo ser humano. ¿Cuántos han fallecido el día de hoy por causa de esta guerra? ¿Y por qué fallecieron? Por la voluntad de un solo hombre, porque así lo decidió este personaje. ¿Y cuántos han muerto? A veces el ser humano piensa que tiene la potestad para poder decidir quién vive y quién muere. Pero la misericordia de Dios, la clemencia de Dios está sobre toda la raza humana. ¿Sabes para qué? Para darte una oportunidad, para mostrarte que Dios tiene misericordia sobre ti y que te está dando una oportunidad para que tú reacciones, querido amigo. Todo lo malo que hacemos, lo hacemos por causa de nuestro pecado. Y oye lo que dice el salmista allá en el Salmo 103, versículo número 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ah, sí, querido amigo. ¿Sabes qué es lo que nosotros merecemos? ¿Sabes qué es lo que nosotros debemos de recibir por causa de nuestro pecado? Sí, el castigo. Pero hasta aquí Dios no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque te está dando una oportunidad a ti y a mí. Porque Él es misericordioso y es clemente. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios quiere que tú, querido amigo, vengas a esta cultura del reino de Dios? Porque a través de esta cultura del reino de Dios, Dios quiere. Escucha esto, querido amigo, querido hermano en Cristo Jesús, porque tú, si tú si tú clamas, si tú dices que eres cristiano, que eres hijo de Dios, tienes que tener estos valores de la cultura del reino de Dios. ¿Y cuáles son esos valores?
Son los primeros dos que están en el versículo número 8. Ser misericordioso con el prójimo. Ser bueno con todos nuestros compañeros que vivimos en una sociedad. ¿Cuántos de nosotros somos lentos en cuanto a la ira? Cuando nuestro prójimo falla en contra de nosotros, ¿qué es lo que manifestamos? Manifestamos ira. Pero ¿cómo es Dios? Dios es lento para la ira. Ese es otro valor del reino, de la cultura, del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser misericordioso. Por eso es de que Dios no ha actuado. No ha actuado con aquellas personas que hacen el mal, porque está dando una oportunidad. Pero, querido amigo, déjame decirte que no siempre será así el Dios Todopoderoso. No siempre, sino va a llegar el momento en que Él derrame juicio sobre cada uno de nosotros si no queremos cambiar. La oportunidad de ahí está para cambiar. Pero si nosotros continuamos con nuestra necedad, entonces, sí, Dios va a juzgarnos, va a derramar su ira sobre nosotros. Y tú y yo ya no podremos defendernos. ¿Por qué? Porque nos dio tiempo Dios para poder decidirnos y entrar en esta cultura del reino que es muy especial. Sí. Por último, versículo 11 del Salmo 103 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Mira, querido amigo, sobre todos aquellos que viven sobre esta tierra, Dios engrandece su misericordia. Ahí lo dice. ¡Qué grande es la misericordia! Ahí lo está midiendo el salmista, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Querido amigo, yo quiero decirte este ejemplo muy especial. Tú y yo tenemos, por ejemplo, un reloj en la muñeca de nuestra mano. ¿Qué pasaría, querido amigo, si desarmamos este reloj? Le quitamos la perilla, le quitamos las agujas, le quitamos toda la maquinaria que está ahí, y después de desarmar este reloj, todas las piezas los metemos en una bolsita y los zarandeamos, los revolvemos todo y luego lo lanzamos sobre la mesa, y que tú dispongas de armar de nuevo el reloj y que quede como originalmente estaba. Te hago la pregunta, amigo, ¿tú podrías? Déjame decirte que si todas las piezas de este reloj son complejas, los problemas del mundo, los problemas del ser humano, los problemas de el ser viviente sobre esta tierra son aún más complejos, que ningún hombre sobre esta tierra
podrá armar el mundo como originalmente Dios lo hizo, lo creó. ¿Y cómo creó Dios al mundo? Lo hizo perfecto, lo hizo santo. Pero cuando el hombre decidió desobedecer a Dios, el mundo perdió su estado original. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder ver el reloj armado? Tenemos que buscar al quien hizo este reloj. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, querido amigo? Buscar al quien creó esta tierra. Buscar al quien te creó, querido amigo. Y solamente el Creador puede solucionar y puede volver a hacer que este mundo sea como originalmente Él lo creó. Y así también tú, querido amigo, serías nuevamente una nueva criatura si tú buscaras de Dios. Sí, yo quiero decirte, querido amigo, que el único quien puede solucionar todos nuestros problemas como hombres y solucionar los problemas que hay sobre esta tierra se llama Jehová. Y que Él, a través de su misericordia, nos está dando tiempo. Querido amigo, no pierdas tu tiempo en querer solucionar tus problemas, porque tus problemas son como cada pieza de un reloj desarmado, que solamente Dios puede ayudarte a solucionar tus problemas. Y sabes una cosa, cuando tú sientas la necesidad de buscar a Dios, vas a sentir ese deseo de buscar el perdón de tus pecados. Y si no, escucha esta hermosa alabanza que el Señor nos tiene en esta hora. Sí, Señor. Con todo mi corazón te dedico esta canción. Recíbela, Señor. Señor Jesús de mis
Jesucristo entró a mi corazón. 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 Jesucristo siempre busca tu corazón, querido amigo, para perdonar y limpiar todo nuestro ser que está lleno de pecado. El centro donde se encuentra el pecado es en el corazón. Y por esa razón es de que Cristo siempre buscará tu corazón, porque Cristo quiere limpiarte de todo pecado. Y si hasta aquí Dios no ha actuado, es porque Dios te respeta y te está dando a través de su misericordia y a través de su clemencia la oportunidad para que tú siempre busques de Dios. Así es que, mi querido amigo y hermanos, vamos a iniciar con el tema el orgullo del ser humano. Ya di la primera parte. Estudiamos, mis amados hermanos, acerca de aquel apóstol Santiago que escribió en la carta que lleva su mismo nombre, capítulo 4, versículo número 1, donde nos enseña de dónde vienen las guerras, de nuestras pasiones, de nuestra carne, de nuestro mismo pecado. Pero sin embargo, Dios no ha actuado, porque está dándonos a todos una oportunidad para que podamos meditar acerca de nuestro caminar sobre esta tierra. Pero hoy vamos a iniciar el orgullo del ser humano a través de Jeremías en su capítulo número 19. No voy a definir qué es la palabra orgullo, porque tú lo conoces, tú sabes la definición que es orgullo, qué es lo que hay en el centro del corazón del ser humano. ¿Qué es lo que hace que el hombre actúe, se aleje de Dios? Es orgullo, es orgullo. Así es que el orgullo es un sentimiento que anida dentro del corazón, que el ser humano con su orgullo siente cierta satisfacción hacia algo propio o cercano, y que él cree que se considera ser meritorio, ¿verdad? En otras palabras, el orgullo es un exceso de estimación hacia sí mismo, y que cuando él se siente meritorio, él cree que las demás personas deben de estar inclinados a ellos. Sí, mis amados hermanos, creo que usted conoce el verdadero significado de la palabra orgullo, pero veamos el orgullo del ser humano bíblicamente. Allá en Jeremías, en su capítulo número 19 y en su versículo 4. Vamos a iniciar allí, mis amados hermanos y amigos. Oye lo que dice la palabra del Señor. Porque me dejaron. Oye esto. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Dios. Está diciendo, me dejaron. ¿Quiénes?
En el versículo número 1 del capítulo 19 está hablando de Jerusalén y está hablando de Judá. Dos áreas geográficas, ¿qué le dijera yo? Vamos a aplicarlo como nosotros lo conocemos. Es como decir, por ejemplo, el centro de la capital, Guatemala, ¿verdad? Y Chimaltenango, que es otra ciudad que es parte de Guatemala. Así está sucediendo. El pueblo de Israel fue dividido por 12 tribus, pero Judá y Jerusalén son protagonistas de este capítulo. Y dice Dios, me dejaron. Y dice, y enajenaron este lugar. Ahora, definamos acá la palabra orgullo. ¿Por qué Judá y Jerusalén dejaron a Dios? ¿Por qué lo abandonaron? ¿Por qué se apartaron de Él? Ahí vemos el orgullo del ser humano. El ser humano dijo, yo no necesito de Dios. Yo no necesito estar cerca de Dios, ni necesito que Dios esté cerca de mí. Eso se llama orgullo. El ser humano aquí, digamos, Judá y Jerusalén, se sintieron autosuficientes. Y porque se sintieron autosuficientes, abandonaron a Dios. Así está toda la raza humana, mi querido amigo. El hombre se ha alejado de Dios. ¿Por causa de qué? De su orgullo. El ser humano cree que no necesita de Dios. Se cree autosuficiente. Mira lo que está pasando ahorita entre Ucrania y Rusia. Rusia está mostrando su poder, entre comillas. Es decir, el hombre que gobierna esa nación, porque la nación nada que ver con los pensamientos. Algunos lo apoyan de este ser humano. Está mostrando su poderío. Y por mostrar ese poderío, está destruyendo a otra nación. Está cometiendo tantas muertes en otra nación. ¿Pero por qué? Porque el ser humano se cree autosuficiente. Yo puedo, yo lo hago, yo me siento capaz. Sí. Por esa razón, quisiera hablarle en esta hora también a la iglesia, porque cuando estudiamos aquí la palabra del Señor, lo que Dios está diciendo, porque me dejaron, le está hablando a dos tribus del pueblo que Él escogió para ser su pueblo, a Israel. Pero resulta que Judá y Jerusalén se alejaron de Dios. Y esto es aplicable para usted y para mí, querido hermano en Cristo Jesús. Yo hago la pregunta, ¿por qué no tenemos esa pasión para predicar el Evangelio de Cristo Jesús
en medio de esta condición en que se encuentra el mundo? ¿Por qué a estas alturas como iglesia estamos muy apáticos para predicar el evangelio de Cristo Jesús? Es mi pregunta. ¿Por qué nos cuesta predicar la palabra? Y aquí está la respuesta. ¿Has pensado, querido amigo, que si tú no predicas el evangelio es porque tú estás alejado de Dios, porque tú has dejado de Dios y que tienes una práctica religiosa? ¿Sabes, querido amigo y querido hermano en Cristo Jesús, por qué la iglesia existe sobre esta tierra aún? Querido hermano, existe porque Dios quiere que tú vivas cerca de Dios, que tú permitas que Dios esté cerca de ti y que cumplas esta gran comisión de la predicación de la palabra del Señor. Pero para que tú puedas cumplir con esta gran comisión, tienes que tener esa experiencia, esa intimidad con Dios, para que tú puedas llevar esperanza a este mundo que miras aquí en estas imágenes. Este mundo quiere ver en ti que tú no estás apartado de Dios, que tú estás en una relación íntima con Dios y que tú te conviertes en ese momento en un gran embajador del evangelio de Cristo Jesús. Sí. Aquí en la palabra del Señor, en Romanos capítulo número 1 y versículo número 16, el apóstol Pablo nos muestra la calidad de embajador de Cristo Jesús que fue el apóstol Pablo. Dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es un gran embajador. No se avergüenza del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios. Pero si tú estás lejos de Dios, si tú no tienes una íntima relación con Dios, difícilmente podremos cumplir con la gran comisión. Y estar con una íntima relación con Dios es, primero, desearemos siempre alabar y bendecir el nombre de Jehová. Número 2, tendremos en cuenta en nuestras vidas este libro sagrado, el manual que nos conduce a tener una vida íntima con Dios. Y número 3, orar. No debemos de cansarnos de orar constantemente. Eso es tener intimidad con Dios. Pero aquí Dios les está hablando a Judá y a Jerusalén: me dejaron. Y dice en su segundo verbo, dice: y enajenaron este lugar.
¿Y qué quiere decir enajenaron este lugar? Fíjese que ese lugar era un lugar especial para adorar a Dios. Pero cuando Judá y Jerusalén se apartaron de Dios, ese lugar lo convirtieron en un lugar, mis amados hermanos, en un lugar, se me fue el término ahorita, pero ese lugar que tenía Judá y Jerusalén era un lugar de honor, un lugar de privilegios, en donde se levantó un altar y en ese altar se adoraba y se bendecía el nombre de Jehová. Pero cuando ellos lo enajenaron, dice que ese lugar ese lugar dejó de ser un lugar de privilegios, dejó de ser un lugar de honor a Dios, sino se convirtió en un lugar de adoración a ídolos, a dioses, dice aquí la palabra del Señor en la tercera parte de este versículo, y dice: y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Mira, querido amigo, reflexionemos por un momento en este versículo y reflexionemos en este versículo, querido hermano. Es peligroso abandonar a Dios, porque cuando resalta nuestro orgullo, el ser humano siempre buscará no a adorar a Dios, sino el hombre siempre buscará que a Él lo adoren, lo alaben, lo eleven. El orgullo. ¿Qué hace el orgullo? El orgullo aparta al ser humano de Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el orgullo? El orgullo arrastra al ser humano a convertir el lugar donde vivimos en un lugar ya no de honor, sino en un lugar que se convierte en un lugar satánico. ¿Sí? Porque ¿qué fue lo que levantó ahí Judá y Jerusalén? Lee el pasaje y dice: y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos. Religión. Dijeron: no necesitamos a Dios, nos apartamos de Dios, ignoremos este lugar que fue levantado en honor a Dios, y en este lugar convirtámoslo en el centro de nuestra religión. ¿Y qué hicieron? Las prácticas religiosas. Quemaron incienso a dioses ajenos. ¿Sí? Mira hasta dónde el orgullo del ser humano los arrastra. Y sigue diciendo: los cuales no habían conocido ni ellos, ni sus padres, ni los reyes, ni Judá. Oye la última parte de este versículo: y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Más abajo vamos a encontrar que estos mismos hombres ofrecieron a sus hijos en sacrificio a estos dioses. Querido hermano en Cristo Jesús,
Cuando yo leo estos pasajes y veo al mundo como está, me hago la pregunta, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy predicando la cultura del reino de Dios? ¿O simplemente estoy en una práctica religiosa? ¿Sí? ¿Cuánto has leído de este libro? Porque si tú has leído, querido hermano, este libro, has encontrado la historia fracasada de toda una humanidad, y que hasta en estos últimos tiempos el ser humano sigue cometiendo errores. ¿Por qué? Porque el ser humano ha ignorado la palabra de Dios y sigue cometiendo los mismos errores de nuestros antepasados. ¿Cuáles han sido los errores de nuestros antepasados? Usted conoce, querido hermano, en los tiempos de Moisés, aquel faraón mandó a quitarle la vida a todos los infantes varones. ¿Y qué es lo que vemos en estos últimos tiempos? Mira esta guerra. ¿Cuántos infantes han muerto? ¿Y por qué han muerto esos infantes? Porque el hombre no conoce la historia fracasada de los antepasados y sigue cometiendo los mismos errores. El hombre vive cometiendo los mismos errores de sus antepasados. En los tiempos de Jesús, por ejemplo, odiaban. Y no solamente odiaban, sino hacían a un lado a todas las mujeres. Aquellos hombres de aquella época de Jesús, ellos creían que una mujer no era capaz para aprender y tomar decisiones. Sí. Y levantaron unas leyes que una de las leyes era de que una mujer tenía que tener a la par a un hombre. Y si el hombre se moría, tenía que estar a la par su hermano. Y si este hermano tenía deudas, enorme deuda, dice que él podía saldar su deuda a través de su hermana. Dice también que en aquella época, cuando un hombre le gustaba cualquier prenda o cualquier artículo, pero que si no tenía la capacidad de poder comprarlo, lo podía comprar con su hermana. Así era la actitud de aquella sociedad. Ahora comparemos con la sociedad del día de hoy. Mira, el hombre, por no conocer su historia, cae siempre en los mismos errores. Querido amigo, ¿cuánto valoras tú a esa mujer que vive a la par? ¿Cuánto valoras tú a tus hijas? ¿Cuánto valoras tú, querido amigo, a tus vecinos, a tus vecinas? Sí, es esa pregunta.
Pero lamentablemente vemos cómo es despreciada una mujer hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre no conoce la historia bíblica. Y uno de los deseos de Dios es que el hombre tome su palabra y que conozca la historia humana para no seguir cayendo en los mismos errores. Por eso dice ahí el texto: y ofrecieron culto. Todo esto sale porque ofrecieron culto. Y sale también porque llenaron de sangre con inocentes. ¿Sí? Hasta el día de hoy siguen muriendo inocentes. Siguen muriendo infantes. Y querido amigo, mira, cuando tú violas a un niño o una niña, ¿qué estás haciendo? Lo estás matando. ¿Por qué? Porque tienes tu corazón lleno de orgullo y te has alejado. El orgullo te ha alejado de Dios. Y tú te has apartado del caminar con Dios. ¿Sí? Y oye lo que sigue diciendo ahí el texto en el versículo número 5, y dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que no lo mandé yo, dijo Dios, ni hablé, ni me vino al pensamiento. ¿Hasta dónde llega el orgullo del ser humano? A no valorar a sus hijos, a llevar a los hijos a tomar prácticas inmorales. ¿Cómo conduces tú a tus hijos, querido amigo? Déjame decirte que si en tu corazoncito hay orgullo, estás apartado de Dios. No vas a valorar a tus hijos. No los vas a conducir conforme Dios quiere que tú y yo conduzcamos a nuestros hijos. Por eso es de que hay tantos adolescentes en las calles. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no hemos sabido conducir a nuestros hijos en esa cultura del reino. Una cultura de valores. Una cultura donde yo puedo aprender, así como Dios tuvo misericordia de mí, yo debo de mantener esa misericordia dentro de mi corazón con el prójimo. Pero no. La sociedad está fracasando. ¿Por qué? Por su propio orgullo. Y déjame decirte, querido amigo, que si el orgullo del ser humano continúa, vamos a tener problemas económicos, vamos a tener problemas de alimentación, vamos a tener un conjunto de problemas como sociedad. Sí. Así es que, ¿qué tenemos que hacer, querido amigo? Lo que tenemos que hacer es botar el orgullo. Lo que tenemos que hacer es aprovechar, querido amigo, la misericordia de Dios, su clemencia, y que Él es lento en la ira. Aprovechémoslo, querido amigo. Doblemos nuestras rodillas, pidiéndole perdón por todo lo que hemos hecho. Pidámosle perdón a Dios
porque solamente Dios puede perdonar nuestros pecados a través de Jesucristo, y que a través de Jesucristo tú y yo no seamos juzgados de todas las cosas que hemos hecho. Yo te animo, querido amigo, a que vengas a Cristo Jesús, y tú lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Una decisión de arrepentimiento tú lo puedes hacer en tu trabajo, lo puedes hacer en la calle, lo puedes hacer en el bus, o lo puedes hacer en el vehículo que tú manejas, querido amigo, porque Dios está en todo lugar. Dios es omnisciente, Él está en todo lugar. Así es que te invitamos que tú puedas venir a los pies del Señor cuando tu corazón desea que Cristo esté dentro de ti, o que Cristo entre a tu corazón. Y si Dios toca tu corazón, querido amigo, escucha esta alabanza. Eleva tu corazón a Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Solo Dios es digno de toda alabanza y de toda adoración. No permitas, querido amigo, que en tu corazón nazca el orgullo. Dios en su misericordia y en su clemencia quiere hacerte partícipe, quiere convertirte en un hombre que pueda ser de bendición a tu nación, a tu familia, y que tú puedas decir como Isaías dijo en un determinado momento, cuando Jesús preguntaba: ¿a quién enviaré? Isaías inmediatamente dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Isaías había sido transformado, limpiado de sus pecados, e inmediatamente se convirtió en un gran discipulador, en un gran predicador. Así es que, querido amigo, gracias por escucharnos en esta noche. Que Dios te bendiga y que a mis hermanos en Cristo Jesús sigamos adelante con Cristo Jesús. Hasta una próxima, y estaremos estudiando la tercera parte de este tema, el orgullo del ser humano.